Buenas noches, que Dios los bendiga, estimados hermanos. Una bendición es estudiar la palabra de Dios juntos. Venir a estudiar la palabra de Dios juntos es toda una bendición, ¿verdad? Porque nos hace crecer espiritualmente, y siendo una serie como esta que es refrescando nuestras bases, nuestros fundamentos, nos ayuda a retomar cosas que quizás deberían ser algo diario en nuestra vida, pero que quizás hemos venido descuidando, dejando de camino. Y hoy podemos retomar estas cosas estudiándolas, refrescando la memoria. Thais y Liliana, bendiciones. Tal como le dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? La iglesia, María lo soporta, bendiciones. Le dijo el apóstol Pablo a la iglesia: yo no me canso de repetirles siempre las mismas cosas, porque para ustedes es seguro. Andrés, Dios le bendiga. Para ustedes es seguro. Y por si acaso, dice, sabiendo que el Señor me va a llamar, ahí les dejo a Timoteo, que es como una pequeña copia mía, ¿verdad? Un discípulo que les va a seguir recordando las mismas cosas también. Entonces, hermanos, bueno, en esta serie estamos revisando nuestros fundamentos. Hemos venido revisando nuestra relación con Dios Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos venido revisando muchas cosas de nuestra vida, y la semana pasada comenzamos a hablar de el cristiano y la tentación, cómo enfrentamos la tentación, cómo nos preparamos, ¿verdad?, para enfrentar la tentación. Estuvimos viendo algunas cosas, que la tentación es una provocación, ¿verdad? Es un impulso, Ilse, bendiciones, es un impulso fuerte, ¿verdad? A hacer algo que nos atrae, pero que resulta inconveniente, ¿verdad? Un impulso fuertísimo a hacer algo que nos atrae, pero que resulta inconveniente, ¿verdad? Y ese impulso, esa reacción, ¿verdad?, puede ser hacia una persona, hacia una cosa o una conducta, un deseo o algo, ¿verdad?, que se vuelve irresistible para nosotros, ¿verdad? Se vuelve irresistible, se vuelve como un imán, pero que nosotros ahora, con el poder de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, podemos resistir. Y estuvimos examinando, ¿verdad?, versículos donde el Señor Jesús fue tentado en todas las cosas, dice el libro de Hebreos, en todo, ¿verdad?, pero sin pecado, porque Él es el Hijo de Dios y es el único ser sobre este mundo que es sin pecado, ¿verdad? Pero fue tentado en todo según nuestra semejanza, según nuestros deseos, según nuestra carne, ¿verdad? Fue tentado en todo. Y entonces, hermanos, vemos que el diablo le tentó de tres formas muy específicas, muy claras, que identificamos que son las mismas tres formas con las que tentó a Adán y Eva, que identificamos que fueron las mismas tres formas con las que tentó a un hombre que con un lingote de oro y un manto babilónico allá, cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, que son las mismas tres formas que dice 1 Juan 2:16, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿verdad? Nos atraen, nos seducen, nos incitan. Vimos un pasaje también donde el diablo dice así: el diablo incitó a David a hacer un censo, algo que no debía hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a hacer una oración y vamos a retomar el tema. Hermana Ilse, bendiciones. Andrés, ya le dije bendiciones, ¿verdad? Y si por ahí hay alguno que me lo brinqué, bueno, Dios los bendiga a todos. Qué bueno que ya se están reportando, ¿verdad? Señor bueno y precioso, le damos infinitas gracias por la oportunidad de estar una vez más juntos, Señor,
en propósito, en espíritu, Señor, para repasar, Señor, las grandes verdades de tu palabra y fortalecer, Señor, aquellas bases que quizás se han venido debilitando, Señor. Aquellas columnas que hemos construido sobre el fundamento de los siglos, que es Cristo, pero que las hemos venido quizás descuidando, Señor. Y si no es así, Señor, con mayor razón para fortalecernos aún más. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos, Señor. Amén. Muy bien, entonces, también, hermanos, tenemos que hablar de que la tentación es una provocación, una incitación a dejar de hacer lo bueno, porque a veces solamente vemos que es como una incitación a hacer lo malo, pero también es una incitación a dejar de hacer lo bueno. Por ejemplo, hermanos, algo tan sencillo como que nos dé demasiada pereza pudiendo hacerlo, de ir a la casa de Dios un domingo, a congregarnos, a estar con los hermanos, a sentir el calor congregacional, ¿verdad? A escuchar en vivo la palabra de Dios, a recibir las bendiciones, y preferimos tal vez quedarnos envueltos en las cobijas, dormir un poco más, quedarnos viendo algún programa, un partido de fútbol, alguna cosa, ¿verdad? Y quizá teníamos hasta previsto ir, ¿verdad? Y entonces de un momento a otro quizás pusimos algún programa y nos llamó demasiado la atención y nos quedamos y no nos estamos dando cuenta que estamos siendo tentados y decimos, está muy bonito el programa, hoy no voy a ir a la iglesia. Bueno, una incitación a no hacer lo bueno. La Biblia dice, y si hacemos algo que no es la Biblia, si hacemos algo que ya Dios está estipulado, ¿verdad?, que debe hacerse, que es bueno, y no lo hacemos, nos estamos dejando vencer por la tentación. Y no lo vemos así, y no lo vemos como pecado, porque quizás no es robar, porque quizás no es un asunto sexual, porque quizás no es algo que se haya catalogado directa y abiertamente como malo. Pero el Señor dice que es malo, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entonces el Señor dice, no dejemos de congregarnos, es algo bueno, nos dejamos vencer y no lo hacemos, es una incitación a dejar de hacer algo que es bueno, ¿verdad? Y entonces, al no hacer eso que es bueno, no solamente estamos siendo tentados, sino que caemos en el pecado de no hacer lo bueno, ¿verdad? Pongámosle a eso, por ejemplo, que el Señor nos está inquietando con alguna buena acción hacia algún hermano, con alguna buena acción hacia algún vecino, con alguna buena acción que sabemos que urge hacia alguna persona que está en una necesidad, y decimos, después lo hago, vamos a ver si es de Dios, y tenemos esa lucha interna que nos motiva, que nos mueve, que sabemos que es algo bueno, y finalmente no lo hacemos. Entonces, ¿qué pasó? Nos dejamos vencer por la tentación a dejar de hacer algo que es bueno, no por la tentación a hacer algo malo, sino por la tentación a dejar de hacer algo que es bueno, y pecamos, y no lo vemos como pecado. No lo vemos como pecado, porque no, yo no estoy fallándole al Señor, fue solo un sentir, pero si es un sentir de una acción buena, que el Espíritu Santo está constantemente moviéndonos en nuestro corazón, lógicamente no está bien, ¿verdad? Alicia, bendiciones. Exacto, Liliana, muchas gracias, Liliana, ¿verdad? Dejar de leer la palabra, orar, son cosas que a veces decimos, ahora leo la Biblia, y hicimos cualquier otra cosa. Ahora oro y terminamos no orando. Y siempre he dicho, ¿verdad?, que cuando no oramos, al comenzar el día, poniendo el día en las manos del Señor, terminamos el día orando, pidiendo perdón al Señor. Pero cuando comenzamos el día
buscando al Señor y poniendo todo en la mano del Señor, terminamos el día orando, dando gracias a Dios por la victoria, ¿verdad? Son dos situaciones diferentes. Entonces, dejar de leer la palabra, que está estipulado que es algo bueno, dejar de orar, que está estipulado que es algo bueno, dejar de ofrendar y diezmar, que está estipulado que es parte de los deberes y obligaciones de un creyente, y lo dejamos de hacer. Bueno, fuimos tentados primeramente a no hacerlo. Fuimos tentados. A veces hasta es una lucha, ¿verdad? Y se buscan versículos hasta para justificar, ¿verdad? Y no sabemos que es la misma estrategia del diablo que usó con el Señor Jesús citándole la Biblia, ¿verdad? Y entonces vemos que llega a nuestro pensamiento algún versículo que, que nos dice, no tienes por qué ofrendar, no tienes por qué dar esa cantidad, no tienes por qué diezmar, el diezmo está seguro que es de la gracia, no es de la ley. Y empieza el diablo a ponernos aquellos argumentos y dejamos de hacer lo bueno, no hacemos lo malo, pero dejamos de hacer lo bueno que tenemos que hacer, y entonces si dejamos de hacerlo, cedimos a la tentación y pecamos. Y no lo reconocemos como un pecado, no lo reconocemos como un pecado. No venimos a decirle al Señor, Señor, perdóname porque no he orado esta semana, ningún día, perdóname porque tengo la palabra de Dios descuidada, perdóname, Señor, porque he pecado no dando lo que tengo que dar para tu obra, como dice la Biblia, perdóname porque, Señor, estoy viendo la necesidad ante mis ojos de mi hermana, de mi familiar, de mi hermano en Cristo, de mi vecino, y no estoy haciendo lo bueno. Entonces, cedimos ante esa tentación y pecamos y no lo reconocemos como un pecado, solo porque no tiene apariencia ser algo malo inmediatamente, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante, ¿verdad? La tentación no solo al mal, es cuando uno siente pereza por las cosas de Dios, no desea realizar una buena obra o un servicio que el Señor nos está llamando a hacer, ¿verdad? De esto hay demasiado. Como les dije, ¿verdad? Es una incitación no a cometer pecados que aparentemente son groseros, pero acordémonos que ante los ojos del Señor, todos los pecados son iguales, ¿verdad? Este, al dejar de hacer lo que debemos de hacer, estamos haciendo mal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora, en estos tiempos, hay cosas quizás buenas que el Señor te ha estado llamando a hacer por la congregación, por la comunidad. Te ha llegado ese fuerte impulso de hacer y no lo has hecho. Entonces, fuiste tentado, tuviste el impulso de Dios, fuiste tentado a no hacerlo, terminaste no haciéndolo. Es pecado y no te has dado cuenta, ¿verdad? Y así, hermanos, por personas débiles en la iglesia, tal vez algo tan sencillo como que el Señor te pone la inquietud de darle una palabra de ánimo a una persona que tú sabes que está desanimada, y luego lo hago más tarde, y finalmente cediste a la tentación y no lo hiciste, ¿verdad? Entonces, vemos que tentación es no solamente un impulso a hacer las cosas malas que desagradan abiertamente a Dios, sino también es una incitación a no hacer lo bueno, a no hacer lo bueno, ¿verdad? Me gustaría que me acompañara en la Biblia al libro de Mateo, por favor, al libro de Mateo. Vamos a darle respaldo bíblico a esto que estoy diciendo. Libro de Mateo. Vamos a ver. Libro de Mateo. Vamos a ver.
Libro de Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 28. Mateo capítulo 21, versículo 28. Por favor, búsquenlo ahí en la palabra de Dios, Mateo 21, 28. Dice así, palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro hijo le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo, sí, Señor, yo voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, hermanos, vemos qué tremendo, ¿verdad? 2 hijos, vayan por favor a mi viña, necesito que me ayuden a trabajar. Uno dijo, sí, papá, claro, ahí estoy. Pero no fue. ¿Por qué no fue? Porque sabía que eso era bueno, sabía que esa era la voluntad de su papá, fue tentado, aunque dijo, sí, claro, yo voy, fue tentado a no ir, a no hacer algo bueno, y la tentación lo venció. En cambio, el otro hijo de primera instancia reveló sus deseos. Padre, no quiero ir. Pero luego reflexionó y dijo, no, no puedo dejar a mi papá solo, esto es algo bueno que yo debo hacer. Se arrepintió y apareció en la viña, ¿verdad? Entonces, vemos que los 2 fueron tentados. Uno venció y el otro no, ¿verdad? Uno expresó abiertamente que no tenía deseos y que no iba a ir, ¿verdad? Lo expresó directamente, pero se arrepintió, fue redarguido por el Espíritu Santo y se arrepintió. Venció la tentación. No a hacer lo malo, sino a dejar de hacer lo bueno. El otro también fue tentado, pero fue hipócrita, porque no quería, pero dijo, sí, papá, claro, yo llego. Pero se dejó vencer por la tentación y no hizo lo bueno que tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces le decimos al Señor que sí, sí, Señor, sí, yo te voy a obedecer, sí, Señor, voy a hablarle de ti a esa persona que tanto me la has puesto en el camino. Sí, Señor, de ahora en adelante yo voy a andar un tratado ahí para regalarle a alguien. Sí, Señor, yo voy a usar las redes sociales, Señor, para mandarle un mensajito evangelístico a esos amigos, a esas personas. Sí, Señor, voy a llamar a Julián de tal para orar por él. Sí, Señor, voy a llevarle esa sopita a esa persona que está necesitada. La tentación a hacer algo bueno. Decimos sí, Señor, igual que ese hijo, terminamos no haciéndolo. Nos fuimos vencidos por la tentación. Y esto es una de las cosas más corrientes en los cristianos. Sí, Señor, yo te voy a servir. Y así han pasado muchos 31 de diciembre, haciendo la promesa que voy a servir al Señor. Y no hemos empezado. Quizás un día cuando digamos ahora sí, ya no podremos, ¿verdad? Entonces, Mateo 25, capítulo 25, versículo 14. 25, 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue de lejos. Entonces observe, dice que el reino de los cielos está formado por todos aquellos hijos de Dios, todos aquellos cristianos, y a todos nos ha dado Dios talentos y habilidades, dones espirituales, talentos y habilidades. Y nos ha permitido también adquirir habilidades, ¿verdad? Nos ha dado Dios todo eso. Nadie puede decir, yo no tengo ningún talento, yo no tengo ninguna habilidad, yo no tengo ningún don, ¿verdad? A todos nos ha dado Dios por lo menos un don espiritual.
por lo menos un talento y una habilidad. Y nos la ha dado el Señor. Y somos parte del reino de Dios. Entonces, esos talentos, habilidades y dones, que a veces incluso son los que nos dan el sustento diario, son usados para nuestro sustento diario, nunca los ponemos a disposición, al servicio del Señor. Usamos esos talentos, por ejemplo, una persona que tiene una habilidad tremenda para hacer negocios y producir dinero, eso se lo dio Dios, pero lo utiliza solamente para su bienestar y para su familia, y nunca dice, voy a poner un poquito de tiempo y un poquito de esta habilidad para producir recursos para mi congregación, para que no le falte nada, para comprar un local, para construir o para ayudar a la gente pobre de la iglesia. Si pusiera un poquito de ese talento al servicio de Dios, sufriríamos menos las congregaciones, sobre todo las congregaciones pequeñas, que nos mantenemos haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Dios a todos les ha dado dones y talentos. ¿Qué pasa? Viene la tentación a utilizar eso solamente para sí mismos y no para Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos, dice, a cada uno le dio conforme a su capacidad, conforme a su capacidad. A uno les ha dado capacidad de dispararse, ¿verdad?, en sus habilidades, a otros una mediana capacidad, a otros una poca capacidad. Cada uno tiene una capacidad dada por Dios y Dios nos ha dado dones, talentos y habilidades de acuerdo a esa capacidad que Dios nos dio. Verso 16 dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. El que había recibido 2 ganó otros 2. El que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. María, bendiciones, arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siembras que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Qué cosa más tremenda, ¿verdad? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quiten el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echen en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, amados hermanos, vemos aquí que Dios nos da a cada uno una capacidad diferente y nos da dones, habilidades, talentos y la oportunidad de adquirir habilidades también para, de acuerdo a nuestra capacidad, ¿verdad?, poner a producir. Con muchos de esos dones, talentos y habilidades nos podemos ganar la vida. Pero Dios dice que no es solo para ganarnos la vida, sino que es para el reino de Dios, para bendecir el reino de Dios. Y vemos aquí uno que tenía una capacidad muy baja, Dios le dio una capacidad muy baja, y como tenía una capacidad muy baja, Dios le dio un solo talento. Pero ¿qué era lo que esperaba el Señor? Que con ese talento que el Señor le dio mínimo, lo pusiera a producir intereses, mínimo. Porque pudo haberlo puesto a trabajar como los demás y haber ganado el doble, otro talento para entregárselo a su Señor. O por lo menos mínimo, si no quería hacer ningún esfuerzo, ¿verdad?, mínimo, ponerlo a ganar intereses para el Señor. Miren, así es en el reino de Dios, ¿verdad? Hay personas que Dios les da un talento precioso, una habilidad preciosa de cantar,
y entonces han usado ese talento solamente para enriquecerse, ¿verdad? Y no para adorar a Dios, no para el reino de Dios, no para las cosas de Dios. Y como decía, la habilidad de negociar, de hacer negocios, de producir dinero, lo hacen solo para sí mismos y no para la obra de Dios, ¿verdad? No para bendecir la obra de Dios. La habilidad tal vez tienen una habilidad tremenda para comunicarse, para hablar con la gente, ¿verdad? Y usan eso como parte de su trabajo, pero no usan esa habilidad para hablarle a otros de Cristo. Entonces, tenemos cosas buenas que podemos hacer para Dios, que Dios espera que hagamos, con nuestros talentos, dones y habilidades, pero viene la tentación a no hacerlo y ocuparlo solo para nosotros. O en el peor de los casos, coger todos esos talentos, dones, habilidades, hacernos los tontos y enterrarlos. Viene esa tentación. Y si lo hacemos así, caímos en la tentación y estamos pecando ante Dios, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Biblia. Entonces vean qué tremendo. Tal vez usted y yo no habíamos visto este lado de la tentación. No habíamos visto este aspecto de la tentación. Y quizás en este momento Dios le está hablando a más de uno. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Ahí mismo en el capítulo 25, versículo 31, tremendo pasaje Versículos 31, capítulo 25, versículos 31, linda, bendiciones. Capítulo 25, versículo 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo quiero estar a la derecha, yo no sé usted, ¿verdad? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermos en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo, el rey les dirá, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué cosa más preciosa, ¿verdad? Personas que ganaron la tentación, le ganaron a la tentación de no hacer algo bueno. Vea que aquí estamos hablando no de la tentación a hacer lo malo que Dios espera y nos da el poder del Espíritu para vencerlo, sino también la tentación de no hacer algo bueno que podíamos hacer, ¿verdad? Estos benditos del Padre, a la derecha del Padre, recibieron el elogio más precioso por cuanto le llevaste aquel plato al hambriento, por cuanto le diste aquella ropa al necesitado, por cuanto hiciste una oración por aquel enfermo, por cuanto te preocupaste por aquella persona que estaba en una situación así, por cuanto lo hiciste con esos, conmigo lo hiciste. Qué lindo, ¿verdad? Pero ve ahora el lado contrario, ¿verdad? Los que vieron la necesidad, y fueron tentados a pasarla de lejos, fueron tentados a no hacer nada. Y la tentación les ganó y cayeron en el pecado, de saber qué era lo bueno que tenían que hacer y no hacerlo, ¿verdad? Dice, versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ay, Dios. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces
Ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos amados, la tentación que no se habla, nunca, que no se enseña. La tentación a no hacer cosas buenas para el reino de Dios y para el Señor, que están ahí, que sabemos que hay que hacerlas, que están en nuestro prójimo, que sabemos que debemos hacerlas y no las hacemos. Vemos la necesidad, nos presenta el Señor la necesidad, desde familiares, desde personas que llegan a tocar a la puerta de nuestra casa, desde vecinos que nos informamos que están en una situación, no tenemos la responsabilidad de adivinar, pero si nos damos cuenta, ahí está la tentación, ahí está la necesidad frente a nosotros, en la congregación está la necesidad frente a nosotros. Y entonces tenemos la tentación de cerrar los ojos y no hacer nada. Y cuando no hicimos nada ya pecamos, cedimos a la tentación. Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Dios nos ayude a vencer este tipo de tentaciones, no solo las tentaciones que parecen pecaminosas, sino también, hermanos, las tentaciones, no solo las tentaciones groseras, de pecados groseros, sino la tentación a caer en pecado no haciendo lo bueno que se nos ha llamado a hacer. Acuérdese que está abierta la línea, usted puede comentar algo, puede compartir algo, ¿verdad? Hebreos 12 y 13, para usar un ejemplo que a todos los creyentes en algún momento de la vida nos pudo haber pasado, nos puede pasar, ¿verdad? El hecho de que Dios nos ponga una carga especial para hablarle a alguien de Cristo. Eso es lo bueno. El llamado a hacer algo bueno. Y el Espíritu Santo nos surge a hablarle a alguien de Cristo, el llamado a hacer lo bueno. Y la tentación a no hacerlo. ¿Y cuántas veces creyentes se han dejado vencer por la tentación a no hacerlo? Y aquella persona murió. Murió sin la oportunidad de escuchar el mensaje. Y qué culpa tan grande siente aquel creyente, ¿verdad? De saber que Dios lo llamó a hacer aquello. Bueno, cae de rodillas, le pide perdón al Señor, pero la oportunidad pasó, ¿verdad? Entonces, hacer lo bueno y no hacerlo, caer en la tentación de no hacerlo, es pecado. Hebreos 12, versículo 12 y 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, un llamado a levantarnos, un llamado a levantar esas manos caídas, perezosas en oración, un llamado a esas rodillas, ¿verdad?, que están paralizadas, que no buscan a Dios, un llamado a hacer lo bueno, y la tentación a seguir en esa zona de confort espiritual, ¿verdad? Y seguir así es ceder a la tentación y pecar. Y muchas veces no entendemos por qué perdemos el gozo del Espíritu Santo, porque el gozo del Espíritu Santo se pierde cuando hay pecado. Y a veces decimos, pero si yo no he fornicado, si yo no he hecho esto, si yo no he robado, si yo no el otro. Pero, ¿será que hay cosas buenas que Dios nos dice en su palabra que debemos de hacer y no las estamos haciendo, y estamos cediendo a la tentación y pecando, y por cuanto pecamos entristecemos al Espíritu Santo y hemos perdido el gozo por eso? Hoy te da el Señor la lámpara que es la palabra de Dios, para que la prendas y veas ahí en el sótano donde está el fundamento que es Cristo, y veas las bases que has edificado y mires en esta base de cómo enfrentamos las tentaciones. Si solo has visto la mitad de la cara, pero no la otra mitad,
La tentación a negarnos a hacer lo que Dios nos llama a hacer, ¿verdad? ¿A cuánto les ha dado Dios dones espirituales y no los están usando? ¿A cuánto les ha dado Dios habilidades y no las están usando? En mi camino me he topado gente con un don evangelístico tan poderoso que le hablan a las personas y cualquier persona les presta atención, no los rechazan. Y yo, dichosos con ese don, pero lo entierran y no lo usan. ¿Cuántas personas he conocido con una habilidad sobrenatural para enseñar la palabra de Dios? En este momento me viene a la mente a alguien que conocí con una habilidad de maestro impresionante, que yo le decía al Señor, Señor, si yo tuviera por lo menos una cuarta parte de la habilidad que tiene esta persona, pero esta persona siempre enterró el talento y no lo usó para el Señor. Entonces, hermanos, no sé cuál sea el talento, el don, la habilidad que usted tenga. ¿No será que usted canta muy bien y ni siquiera quiere que la gente se dé cuenta? Porque usted podría servir al Señor con el canto. ¿No será que usted tiene una creatividad enorme? Quizás para hacer una lección para niños y esos niños de la iglesia se están privando de ese don y de esa habilidad. ¿No será que usted tiene una capacidad sobrenatural para producir bienes materiales que podría hacerlo para la iglesia y no lo está haciendo? ¿No será que usted ha sido dotado de una capacidad especial de animar y de hablarle a las personas que están desanimadas, pero se hace el tonto y no los anima, no les habla? Una tentación a no hacer lo bueno que podemos, a no hacer lo bueno, y pecamos finalmente al no hacerlo. Señor, todos nos sentimos, ¿verdad?, desnudos ante la palabra de Dios, desnudos ante la palabra de Dios. Tremendo esto. Hermanos, también nos viene una provocación para que no lleguemos a la meta, la tentación de que no lleguemos a la meta, la tentación de Dios nos ha puesto una meta, ¿verdad? La primera meta es ir creciendo a la estatura de Cristo, pareciéndonos un poquito más a Cristo cada día. Por eso yo siempre les digo, lean los evangelios, lean los evangelios, lean los evangelios. Y yo les estoy pidiendo algo, no les estoy pidiendo algo que yo no hago, En lo que va de este año voy ya 3 o 4 veces leyendo los evangelios, ¿verdad? Leo otras porciones de la Biblia, leo otra, por supuesto que sí, pero entre esas otras lecturas intercalo los evangelios, porque quiero ver más a Cristo, para imitarlo un poquitito más con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, leo los evangelios frecuentemente en la Reina Valera, en la Dios habla hoy, en la Nueva Traducción. Voy leyéndolo en diferentes versiones para refrescarme más, ¿verdad? Hermanos, porque la meta es ser como Cristo. No lo vamos a lograr aquí, lo vamos a lograr hasta que Cristo venga, pero el Señor quiere vernos trabajando por eso, ¿verdad? Trabajando por la meta de parecernos a Cristo, ¿verdad? Pero cuando el cristiano le importa un comino parecerse a Cristo, ya soy salvo, ya tengo la salvación de mi alma, leo un pasaje de la Biblia por lo menos 2 veces por semana, voy a la iglesia, diezmo y ya está bien el asunto. Y no entendemos que va más allá, que el plan de Dios es que cada día con la ayuda y el poder del Espíritu Santo nos abramos para parecernos un poquito más a Cristo. Y entonces nos volvemos flojos y no nos preocupamos de si Dios está actuando en mi vida o no está actuando, si Dios me está cambiando o no me está cambiando. No nos preocupamos de llegar a ser como Jesús un poquito más mientras estemos de paso por esta tierra. Entonces el diablo usa esa tentación de volvernos flojos y de apartarnos de la meta, de parecernos un poquito más a Cristo, ir creciendo a la estatura de Cristo, ¿verdad? El cristiano que no permite, oiga esto, el cristiano que no permite que Dios lo haga como Él quiera, ya dejó de estar en la tentación, ya está en pecado.
El cristiano que no deja que Dios lo haga como Él quiere, ya dejó de estar en la tentación, ya está en el pecado. La tentación es conformarnos y no luchar por ser lo que, y no abrirnos y no colaborar para que Dios haga lo que Él quiere hacer en mi vida. Esa es la tentación, a no colaborar, a no hacer nada, a quedarme tranquilo. Esa es la tentación. Y si me quedo en ese estado de flojera, ya dejé de salir de la tentación, ya estoy pecando porque ya estoy cediendo ante la tentación. ¿Y cuántos cristianos los vemos fríos? Los vemos en tibieza espiritual. Los vemos apenas conformándose con decir, sí, yo creo en Cristo. Hermanos, esa es una tentación, a quedarse en ese estado y no glorificar, no colaborar con Dios para que Dios cumpla su propósito de transformarnos cada día a la imagen de Cristo. Hay dos ejemplos que me vienen a mí a la mente del Antiguo Testamento. Uno es Abraham. Abraham tenía 100 años. Podía tener tal vez unos 30 años de caminar con el Señor. Abraham tenía 100 años. Y Dios pudo haberle dicho, bueno, ya eres un viejo, has caminado conmigo, lleva la vida suave, lleva la vida tranquila de aquí en adelante. Aquí tienes, te dice algo que será el invento del siglo. Aquí tienes esta mecedora, ¿verdad? Te la hice especialmente para ti, para que pases los últimos días tranquilo, ¿verdad? Meciéndote. No. ¿Sabe qué le dice el Señor a Abraham con 100 años? Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí y sé perfecto. Con 100 años. Señor, déjame descansar. No. Anda delante de mí y sé perfecto. Sigue madurando, sigue creciendo, no importa si tienes 100 años. No importa si dentro de 2 días te voy a llamar a mi presencia. Estos 2 días, aunque sea, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Se dan cuenta? La tentación a la flojera espiritual, la tentación a no permitir que Dios haga ese proceso de madurez en mi vida. Y si lo permito y si cedo, y si estoy en ese relax espiritual, estoy en pecado. Ay, ¿cómo en pecado? Bueno, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado, ¿verdad? Entonces usted está tal vez conociendo un lado de la tentación que no sabía que existe y se lo ha estado bailando el diablo por ahí. Y tal vez no tienes el gozo del Espíritu Santo porque no sabes que estás cediendo a la tentación en una situación de pecado, dejando de hacer lo bueno que Dios te ha llamado a hacer. Alcanzar el propósito, el plan de Dios, madurar, parecerte más a Cristo. El otro ejemplo es el de Caleb, ¿verdad? Solo 2 personas entran a la tierra prometida, ancianos, Josué y Caleb. Y Caleb tiene ya 85 años. Y Caleb viene y le dice a Josué, mira Josué, con 85 años, desde hace 40 años, Dios nos dio la promesa de que si le éramos fieles y caminábamos con Él, Él nos iba a dar victoria. Dios nos dio la promesa. Y estos 40 y resto de años he caminado fielmente siguiendo al Señor. Oiga, qué lindo. Hoy tengo 85 años y mis fuerzas hoy son iguales a las de hace 40 años. Allá arriba hay un monte. Ese monte está lleno de gigantes, pero yo quiero ese monte para mí y para mi descendencia. Así que, entrégame ese monte y yo conquistaré esos gigantes. Y va en serio el asunto. Josué le dice, hey, cójalo. Y oiga, con esa edad, el hombre va y mata a los gigantes que hay ahí, se planta y levanta esa tierra para él y para su familia, con 85 años. Cuando yo lo oigo hablar, yo puedo estar pensando que él está diciendo, Josué, vea, tengo 85 años, viera qué reuma me tengo.
y una artritis tremenda, ¿verdad? ¿Por qué no me pones una mecedora ahí a la entrada de la tierra prometida para pasar estos últimos añitos aquí tranquilos, saludando a las personas? No, ¿verdad? Ese deseo de que Dios haga conmigo hasta el último día de mi vida lo que Él se propuso, y yo voy a colaborar, no voy a ser flojo, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ay, hermanos, aquí salimos todos mojados, ¿verdad? Aquí estamos todos desnudos ante la palabra de Dios. ¿Qué asunto más fuerte de la tentación? Veamos unos versículos. Por eso yo les dije que iba a ir poquito a poquito con este tema, porque hay aspectos de la tentación que a veces no hemos visto en la Biblia, no se nos han enseñado. Filipenses 3, versículo 12. Vaya conmigo a Filipenses 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice: no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello, tomar aquello para lo cual fui tomado por Cristo Jesús. Entonces, vea qué tremendo. El apóstol Pablo dice: yo no lo he alcanzado, no he alcanzado la madurez, pero prosigo, sigo adelante, no importa que sea el último día de mi vida, sigo adelante, dice, para ver si logro alcanzar aquello que Dios quiso que yo fuera cuando me salvó. Y hay cosas que Dios quiere de usted. Desde el día que lo salvó por una razón, la salvó por una razón. Quiere lograr cosas en usted, pero tal vez usted no ha estado colaborando con Dios. Hermanos, dice el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, es decir, no tomando el pasado como excusa, me extiendo hacia lo que está adelante, me estiro, me extiendo hacia lo que está adelante, no importa si son poquitos los días de vida, porque así era cuando el apóstol Pablo está diciendo esto. Dice, me estiro hacia lo que está adelante y prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero eso es Pablo. Dice el verso 15, así que todos los que somos perfectos, y aquí la palabra perfección significa maduros, cristianos maduros, así que todos los que son cristianos maduros, esto mismo sintamos. Qué tremendo, ¿verdad? Vamos también a ver el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, capítulo 3. Libro de Hebreos, capítulo 3. Versículo 7. Hebreos 3, 7. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos, capítulo 3, versículo 7. Hebreos 3, 7. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo, no este servidor. Como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, si hoy estás oyendo la voz de Dios, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Se da cuenta? Fueron tentados. Donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhórtense unos a otros, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo
con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Oiga, que retengamos la confianza que teníamos al principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, vuelve a decirlo, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y el verso 4 que sigue el tema dice, temamos, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos. Un llamado a hacer lo bueno, una tentación a no hacerlo, una tentación a conformarnos, una tentación a seguir siendo cristianos blandengues. Y el ceder a esa tentación y caer en eso es pecado. Hebreos 12. Vaya conmigo más adelante. Voy con esto finalizando. Hebreos 12, verso 1 al 3 dice. Hebreos 12, verso 1 al 3 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¡Ay, Señor! No, aún no has combatido hasta la sangre. Estás en un conformismo, estás en una debilidad, no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Ay, es que en esta pandemia no se puede. Sea creativo, sea creativo. Mire, a estas edades a mí me ha costado ponerme al día con la tecnología y no lo he logrado. Todavía hay cosas que yo creo que no, sencillamente cosas que los jóvenes hacen en minutos, ¿verdad? A mí me ha costado cosas como abrir un Facebook, como ponerme a hacer estos programas, como todo esto. Yo podría estar con los brazos cruzados diciendo, ay Señor, es que la pandemia me impide enseñar la palabra de Dios, pero no hay que buscar las formas. Ay Señor, yo no puedo, no, tenía que hablarle a mi hermano, tenía que hablarle a mi hermana que no se ha convertido, pero ahora con la pandemia, por favor, no tiene el teléfono ahí, no tiene el celular. Dejemos de poner excusas, dejemos de volvernos flojos, hermanos, flojos, y busquemos no solamente huir de la tentación de las cosas malas, que ya lo hemos visto, sino huir de la tentación de no hacer las cosas buenas que Dios quiere que hagamos, sobre todo el que nos parezcamos más a Cristo Jesús. Vamos entonces de esta manera a prepararnos, a abrir nuestro corazón y a pedirle al Señor que nos ayude a ver esa área, ¿verdad? Esa área que no habíamos visto de la tentación, ¿verdad? Señor, Padre Celestial, te damos las gracias, Dios eterno, por esta palabra, por este consejo. Ayúdanos, Señor, porque hoy al examinarnos a la luz, Señor, de esta enseñanza, todos quedamos cortititos, Señor, de cosas buenas que tú quieres que hagamos y no las hemos hecho, de necesidades que has presentado delante de nosotros, personas en necesidad, y que nos hemos hecho los tontos a veces, sin saber, Señor, que era una oportunidad de hacerlo contigo, que tú dijeras, por cuanto lo hiciste con esa persona, conmigo lo has hecho. Una oportunidad, Señor, de dejar de servir al enemigo, al que nos ha hecho tanto daño. Una oportunidad, Señor, de abrirnos y decir, Señor, quiero colaborar
en el plan que tienes para mí, Señor. Voy a orar, voy a congregarme, voy a servirte, voy a hacer todo lo que esté en mi alcance, voy a ser un cristiano activo, no pasivo, para que tú cumplas tu plan en mi vida, Señor. Voy a vencer la tentación de la flojera espiritual. Señor, gracias por tu palabra que nos has dado esta noche. En el nombre de Jesús. Dios me los bendiga, hermanos. Si alguno de ustedes la palabra le ha hablado, no necesita ser específico, Dios le ha ministrado de una manera especial, puede dejar el comentario acá, nos es de bendición a todos, y si no, también en el WhatsApp de la iglesia. Esto nos motiva a seguir adelante, y mande esta misma enseñanza, yo la envío a la iglesia ya en la modalidad de YouTube, que es más fácil también reenviarla a personas que usted sabe que esto le sería de una bendición especial. Dios los bendiga enormemente. Gloria al Señor.